Anytime a heart turns from darkness to light, anytime temptation comes and someone stands to fight, anytime somebody lives to serve and not be served, I know God is on the move, on the move. Hallelujah, God is on the move in many mighty ways. God is on the move, on the move. Hallelujah, God is on the move today. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un sábado más, un día más en el cual Dios te va a hablar. Esperemos que Dios hable a tu vida de una manera increíble. Y me voy a tomar unos minutos para agradecerte a ti que estás escuchando esto, por tomarte unos momentitos y unos minutos para escuchar la palabra de Dios. Créeme que se nos haría muy fácil el hecho de pues seguir viendo Netflix o estar con Spotify mientras no hacemos nada y demás, pero gracias por estar aquí, por escuchar a Jael y a mí y a nuestros invitados que hemos tenido aquí últimamente. Pues muchas gracias por tomarte el tiempo, y pues dicho esto ya vamos a empezar. El día de hoy vamos a hablar de una persona que estoy segura que tú lo conoces, estoy segura que has escuchado la historia una y un mil veces, pero quiero que entendamos un par de cosas. ¿Qué es lo que podemos aprender de este personaje? ¿Okay? Este personaje, te voy a dar 3 pistas y tú me vas a decir pues si lo adivinaste o no. En primer lugar, él era nazareno. ¿Sí? Era nazareno. Tenía mucha fuerza. Y en tercer lugar, su esposa se llamaba Dalila. Sí, así es, Sansón. Hay 3 tipos de personas que se identifican con Sansón. ¿Quién sabe? Yo no estoy diciendo que tú ni que yo. Solo estoy diciendo que hay personas que se identifican con Sansón por 3 cosas. Ya si tú te identificas, pues ya, pues cada quien, ¿verdad? Pero nada más quiero mencionarte que no estamos diciendo que todos nos identificamos con esto. La primera persona son los que tienen talentos dentro de la iglesia, dones, y podrían hacer grandes cosas, pero tienen un problema con su carácter. La segunda persona es los que tienen una unción, un talento, un don, pero quieren andar solos, los solitarios. Y la tercera persona es los que creen que el poder de la transformación está en los talentos y en los recursos que Dios les ha dado. ¿Sí? Mira, nuestras vidas tienen que ser transformadas sí o sí. Nuestras iglesias tienen que ser transformadas conforme al propósito de Dios, ¿ok? La verdad, todos anhelamos la transformación de nuestra vida, de nuestra iglesia, de nuestra célula, de nuestra familia y demás. Sí, pero ¿qué conlleva la transformación? Vamos a hablar de Sansón, de su historia, para que podamos entender un poco más. La historia de Sansón comienza con una violación a la ley de Dios. Él desea casarse con una mujer filistea, a pesar de las protestas de sus padres y en el quebrantar pues la ley de Dios sobre el matrimonio con paganos. Pues al final de cuentas su madre y su padre lo acompañan pasando a las viñas de Timnat, que esto lo podemos ver en Jueces 14:5, ¿sí? Para obtener a su nueva novia, ahí viene la historia cuando un león lo ataca y Sansón lo mata, y cuando Sansón regresó por el cuerpo muerto del león estaba lleno de un panal de miel, ¿sí? El cual pues malamente él comió. Esto constituye una clara violación de la segunda parte de la ley de Nazareo. Y tú me dirás, ay Sara, pero pues es miel, ¿cómo eso va a ser una violación? Mira, es que número 6:6 dice, todo el tiempo que se aparte para el Señor no se acercará a persona muerta. Sansón parecía saber que lo que estaba haciendo estaba mal, pero cuando les dio la miel a sus padres, en Jueces 14:9 dice, no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. El primer problema de Sansón, pues mira, es el carácter.
La definición de carácter es lo que uno es en la oscuridad, cuando nadie te conoce o nadie te ve, cuando nadie sabe lo que piensas, lo que haces. Sansón tenía mucha inestabilidad en la definición de su carácter. Aún su posición moral era cuestionable. ¿Tienes problemas con tu carácter? ¿Tienes problemas con tu carácter realmente? Probablemente te dirás sí, probablemente dirás no. Pero Sansón tenía un problema con su carácter que, pues es que era un poquito terco, como quien dice, ¿sí? El segundo problema, que ahorita lo vamos a desmenuzar un poco mejor para que podamos entender. El segundo problema era que Sansón era un hombre que andaba absolutamente solo. Viajaba solo, peleaba solo. Entonces murió solo. No daba cuenta de nada a nadie. Recordemos que Jesús, antes de iniciar su ministerio, escogió a 12 personas, 12 discípulos le rendían cuentas, estaban bajo una cubierta espiritual y su ministerio siempre estuvo acompañado. No existen llaneros solitarios en la obra de Dios, joven. Por esto Dios diseñó las iglesias, por eso existen células, por eso existen las reuniones, por eso existen los discipulados, las redes, etc. Recordemos que el segundo tipo de persona que se identifica con Sansón son los que tienen la unción y el talento, pero quieren andar solos. Sí, y probablemente tú tienes una unción, probablemente tú tienes un don, pero pues prefieres estar solo porque no te gusta el teamwork, no te gusta el trabajo en equipo, no te gusta el hecho de recibir órdenes, no te gusta el hecho de pues obedecer o de que una persona te diga lo que tengas que hacer. Ahí se va a completar con el problema de carácter. De nada sirve que tengamos unción, que tengamos don, que tengamos talentos, si nuestro carácter es de lo peor y queremos estar solos. O sea, no. ¿Ok? Y por último, en estos 3 puntitos, los que creen que el poder de la transformación está en los talentos y en los recursos. En pocas palabras, Sansón pensaba que la fuerza la tenía en su cabello, pero realmente no, su fuerza no venía del cabello, venía de parte de Dios. ¿Cuántas veces nosotros pensamos que por tener un talento o un recurso mejor que los demás, eso nos hace mejor que otros? Que nuestro talento es por nuestras propias fuerzas, y no, definitivamente no. Lo que tú tienes es por Dios, lo que todos tenemos es por Dios. Mira, la vida de Sansón se contribuyó en muchísimos pecados, que la verdad cuando yo estaba leyendo la historia era como que, ay, Sansón, ¿en serio? ¿De nuevo? ¿Otra vez pecaste? Siento que así Dios también nos dice, otra vez, Sara, ya pecaste de nuevo. De verdad, con todo lo que te estamos diciendo, con todo lo que está aquí en la Biblia, estás pecando otra vez, joven. Pero, siempre hay un pero. A veces el pero es bueno y a veces es malo. En esta ocasión es bueno. Pero Dios usará incluso un hombre pecador para promulgar su voluntad. Sansón voluntariamente se metió en situaciones que lo condujeron al pecado, pero cada vez Dios lo usó para su gloria. Dios creó a Sansón y en Jueces 13:5 dice, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Incluso los hombres pecadores no pueden impedir la voluntad de Dios, joven. Cuando Sansón mató al león, fue el registro de su primera prueba de fuerza. Le dio la confianza para enfrentarse con los filisteos. Mató a 30 filisteos como venganza a fin de pagar una deuda. Y posteriormente, Sansón jura desquitarse de los filisteos. Y dice en Jueces 15:3, dice, sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos, si mal les hiciere. Y juro que me vengaré de vosotros. O sea, de vosotros. Y dice, de vosotros dice los filisteos, ¿no? Ambas ocasiones fueron por razones personales, o sea, no fueron de parte de Dios, pero Dios las utilizó como trampolín, como para lanzar a Israel de su presión.
A pesar del pecado de Sansón, la voluntad de Dios no fracasaría. Y tú dices, wow, o sea, Dios usará incluso a un hombre pecador para promulgar su voluntad. Y ahí nosotros podemos ver la maravillosa y grande mano de Dios. La misericordia que Dios tiene para nosotros es increíble. Yo leyendo esta historia decía, no hombre, si Sansón estaba haciendo esto, yo, ay, que se quede, ¿no? Pero gracias que yo no soy Dios y gracias que Dios tiene mucha misericordia para con nosotros. De verdad que es impresionante la misericordia que Dios tiene para con nosotros y que incluso siendo pecadores, Dios nos va a usar para que su voluntad se haga realidad. Ahora, en Sansón, Dios no nos dejará escapar de las consecuencias de nuestro pecado. Sí, claro que nos perdona, por supuesto que no nos va a dejar nunca, pero hay consecuencias del pecado. Y Sansón lo sabía. Aunque la voluntad de Dios es imparable, como les menciono, Sansón siguió experimentando las consecuencias del pecado. Cuando conoció a Dalila y ella le rogó para conocer el secreto de su fuerza, en número 6:5 dice que él rompió la parte final de la ley nazarea, porque en número 6:5 dice, todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento al Señor, será santo, dejará crecer su cabello. Entonces, después de que los paisanos de Dalila cortaron el cabello de Sansón, él todavía esperaba que Dios estuviera con él. En Jueces 16:20 nos dice, y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que el Señor ya se había apartado de él. Sansón se había ganado la confianza de violaciones anteriores que parecían haber quedado impunes, pero su continua desobediencia voluntaria había llegado a su fin. Cuando Sansón finalmente había quebrantado todas las leyes nazareas, tuvo que enfrentarse a las consecuencias de sus acciones, de todos sus pecados. Joven, que no se te olvide que el pecado trae consecuencias. Nos guste o no nos guste, el pecado siempre va a traer consecuencias, ya sea muy pequeño, ya sea muy grande, ya sea que nadie sepa, que tu mamá no sepa, tu papá no sepa, que solamente tú lo sepas, va a haber una consecuencia por X pecado. Y entonces, ¿qué podemos aprender de Sansón? ¿Cuáles son las lecciones que nosotros podemos aprender? Mira, si voluntaria y repentinamente estamos cayendo en tentación que nos conducen al pecado, obviamente sufriremos las consecuencias de nuestro pecado y la desobediencia. Aunque Dios nos siga usando para cumplir su voluntad, vamos a conocer las consecuencias, joven. Al final Sansón comprendió la verdadera fuente de su fuerza, pero nunca entendió su verdadero propósito. En Jueces 16:28 nos dice, entonces clamó Sansón al Señor y dijo, Señor mi Dios, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. O sea, ay, Sansón. O sea, vemos en este versículo que Sansón estaba más preocupado por la venganza que por hacer la voluntad de Dios. Y lamentablemente esto le costó la vida. En Jueces 16:30 dice, y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante toda su vida. Mira, la voluntad de Dios se hizo, pero las muchas bendiciones que Sansón podía haber visto nunca se cumplieron. 1, por su carácter. 2, porque estaba solo. 3, porque pensaba que las fuerzas eran de sí mismo. Aprendamos de Sansón. Él hubiera sido una excelente persona. Bueno, quizá lo fue,
pero no siguió el camino de Dios. Él pensaba otras cosas, él pensaba en venganza, en salirse con la suya, en jugar con la gracia de Dios, y eso es lo peor que podemos hacer. En sábados pasados comentábamos que lo peor que podemos hacer es jugar con la gracia de Dios. ¿Qué es jugar con la gracia de Dios? Pecar, pedir perdón, volver a hacerlo. Y así, un ciclo vicioso. Si tú estás haciendo eso, joven, te invito a que nos arrepintamos, nos apartamos y sigamos a Dios. Se escucha fácil, pero no lo es. Las tentaciones van a llegar, la debilidad va a llegar, la desobediencia va a llegar porque no somos perfectos, pero gracias a Dios que Él sí lo es y tiene una misericordia enorme para con nosotros. Yo sé que no es fácil ser joven en estos tiempos, ni en ningunos tiempos en realidad, pero nosotros podemos con la tentación, nosotros tenemos voluntad propia, dominio propio. Yo creo que es muy importante que nosotros tomemos la decisión de aprender de Sansón y no cometer sus errores. ¿Sí? En esta hora yo te invito a que cierres tus ojos, pongas tu mano en tu corazón y le digas a Dios que te perdone por probablemente tener un carácter que no es agradable a Él, por querer estar solo, por no querer ayuda de nadie y simplemente creer que nuestros talentos, nuestras fuerzas es por nosotros mismos y no darle la gloria y la honra a Dios a Él. ¿Vale? Entonces, vamos a orar. Señor, te doy muchísimas gracias por permitirnos una vez más estar aquí escuchando tu palabra. Yo sé que a veces la palabra es muy fuerte, a veces la palabra es directa y precisa. Yo te pido que toques cada uno de los corazones de estos chicos, Padre Santo, que se están tomando el tiempo de escuchar tu palabra. Yo te pido que los ayudes, que les bendigas y que quites todas esas áreas que nos afectan, que no son buenas para nuestra vida espiritual. Nosotros queremos empezar e iniciar una madurez espiritual en el cual nosotros podamos agradarte a ti. Yo te pido, Dios, en esta hora que tú estés con nosotros, que no nos dejes, que a pesar de que nosotros, Señor, seguimos pecando, no alejes tu Santo Espíritu de nosotros, Padre Santo. Queremos aprender de Sansón. Sabemos que no somos perfectos, sabemos que nosotros batallamos, que cometemos 1000 errores, pero sabemos que también tú tienes una misericordia para nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder combatir con tu ayuda ese pecado, esa tentación, esa debilidad que nosotros tenemos, Padre Santo. Muchas gracias, porque yo sé que con tu ayuda vamos a seguir adelante, Dios. Gracias, Padre, gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo. So I lay down my plans, I give up my rights, let you take control of the surrendered life.